Buenos días, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este día lunes 2 de julio. Yo soy Sergio Rocha, le doy la bienvenida para este programa de Punto 9, que esta ocasión, por única ocasión, por forma especial, le estamos transmitiendo antes de la hora normal, que es a las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, cuando abren las bolsas en Estados Unidos. Precisamente porque hoy es el partido de México contra Brasil, y pues como suena que nos van a pegar una maraquiza, pues a lo mejor es el último partido de México en este mundial y no nos lo quisimos perder desde el principio, ¿no? Entonces, pues estamos adelantando el programa de Punto 9 del día de hoy, que aparte viene de alguna manera un poco más breve, para que si usted lo quería ver en vivo no se lo perdiera y estuviera acompañándonos en esta mañana del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre, pues obviamente, los temas fundamentales que arrancaron esta semana dándole algo de forma. En primer lugar, el ministro de Interior de Alemania, el señor Seehofer, el líder del partido bávaro, pues ofrece su renuncia. Y la crisis de Alemania está más que grávida. Por el otro lado, el peso mexicano entra en fase volátil con el triunfo de López Obrador. Vamos a ver cuáles son algunas miradas de los analistas internacionales sobre la situación de México en esta coyuntura, digamos, que se da con el Tratado de Libre Comercio por resolverse, y siendo pues una de las noticias que más se ha estado hablando el día de hoy a nivel internacional, inclusive en el ámbito financiero. Por otro lado, la actividad manufacturera en la eurozona toca un mínimo de 18 meses en junio, y el crecimiento del sector manufacturero en China se ralentiza. Por ahí dicen que es el culpable de ese tamaño de caídas que ve para el Shanghai Composite, que perdió el 2.52%. Abajo el Hansen de Hong Kong lo ven positivo, pero eso fue datos del viernes. Hoy estuvo cerrado. Además también tenemos el tema del Tankan en Japón, la economía de Suiza, que pues se ve robusta a medida que las empresas recuperan el poder de la fijación de sus precios, dice el índice de gestores de compra ya para Suiza. Y Donald Trump tuitea que Arabia le concedió un aumento de 2 millones de barriles. La Casa Blanca lo tiene que borrar horas después. Y bueno, pues peligrosísima la forma en la que está manejando las presiones contra Irán en el mercado del crudo, sobre todo para él desde el punto de vista político. Va a ver qué artículo le tengo el día de hoy. Y Theresa May hace otra propuesta aduanera mientras su partido se enreda en el tema del Brexit. Todo esto y más esta mañana en el día de hoy de Punto 9, que ya comienza. Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. Y pues son las 9 de la mañana con 16 minutos. No le ganamos mucho al tiempo, pero va a ver usted aquí qué maravillas vamos a hacer. El chiste es que yo le aseguro que antes del partido usted ya está viéndolo, y terminamos con este programa de Punto 9 del día de hoy. Comenzamos con el tema de esta mañana, que tiene que ver precisamente con el asunto de lo que es el tema fundamental allá en Europa, la incertidumbre que pesa otra vez sobre el gobierno de Angela Merkel. Resulta ser que el ministro de Interior de Alemania, el señor Horst Seehofer, tiene un apellido que hijo alemán, ofreció, y comiendo pinola debe estar complicado decirlo, ¿no? Ofreció su renuncia a sus compañeros de partido este domingo por la noche, dicen los responsables de esta formación, agrandando así la disputa sobre la migración con la canciller alemana Angela Merkel, pues que está amenazando con llevar al fin su frágil coalición de gobierno. Seehofer, que estaba listo para dimitir como ministro y como líder del partido de la Unión Social Cristiana, la CSU, que es el socio bávaro pequeño de la Unión Cristiana Democrática de Angela Merkel, en una reunión en la que los líderes de la formación debatían sobre si aceptar las propuestas de migración de Merkel, pues había traído
semana pasada desde Bruselas, pues ofreció finalmente este asunto. El movimiento hace más incierto todavía el futuro del ejecutivo de Angela Merkel, ya que su formación demócrata cristiana depende de estos conservadores bávaros de la CSU para mantenerse en el poder, con una coalición formada apenas hace 3 meses, en medio de un vacío político que dejaron las elecciones en Alemania. Angela Merkel perdió votos frente a la extrema derecha en los comicios de septiembre y se vio forzada a buscar ayuda de sus socios de la Unión Europea para resolver la disputa sobre cómo lidiar con los inmigrantes que intentan llegar a su país. Y esta crisis política en Alemania es la última señal de una creciente división en la Unión Europea entre quienes quieren mantener las fronteras abiertas y quienes buscan restringir el acceso, sobre todo los inmigrantes que entran en el bloque. Vamos a ver cómo siguen las cosas, pero la verdad es que está un tanto complicado. El ministro de Finanzas de Alemania, que también es concesión que habría tenido que hacer Angela Merkel para la formación de este gobierno hace 3 meses, pues decía que el gobierno de Angela Merkel estaba en serios problemas en este momento. Una posición complicada para ver por delante el día de hoy. Y continuando con más de la información en esta mañana del día de hoy, resulta ser que por aquí, por América Latina, en México, para ser más concretos, saludos aquí, el peso mexicano, bueno, pues entró esta semana en una nueva fase de mayor volatilidad luego de la victoria de las izquierdas en la historia de México. Es la primera transición histórica que se da hacia las izquierdas en México, ¿no? Ganó Andrés Manuel López Obrador, decía un titular de Reuters, ¿no? De 2 veces retador a presidente del país. Andrés Manuel López Obrador en la votación presidencial ganó, bueno, les puso una vapuleada a todo mundo por porcentajes increíbles, cantidad de mexicanos enojados con los resultados económicos y también con los escándalos de corrupción que tomaron, ¿no? Los titulares de las noticias y la gran inseguridad que tomaron los titulares de las noticias en poco más de una década. Están castigando precisamente a cualquier cosa que que se parezca al status quo, y la opción es irse por esta oportunidad a las izquierdas. No quiere decir que la mayoría de la gente en México sea de perfil izquierdista, simplemente se les agotaron las opciones y dijeron, pues vamos a probar con el de izquierdas, ¿no? Y entonces se da esta transición democrática. Le explicaba en el programa de Forex con Café de esta mañana un poquito de la historia política reciente en México. En 2000 se dio el cambio democrático, se decía aquí en México, pero realmente la transición no tuvo la misma dimensión que la de ahora, porque pasó de un gobierno tecnócrata a otro, ¿no? Básicamente. El problema es que aquí estamos cambiando a una izquierda radical, y bueno, pues vamos a ver el socialismo puro y duro que promete López Obrador, cómo pega en combinación con los mercados. Y les decía, hay 2 posibilidades, ¿no? Una es que nos convirtamos en el Brasil de Lula da Silva, ahora aquí en el norte, ¿no? Pegado a Estados Unidos, a la frontera sur de Estados Unidos. Y la otra es que nos convertamos en la Venezuela de Chávez, pegada a la frontera sur de Estados Unidos. Por lo pronto, en esta noticia de que López Obrador había ganado, hubo una ligera recuperación del peso mexicano que se pierde en cuanto llega el discurso de López Obrador, donde entre otras cosas tocó temas que preocupan al mercado, como la revisión de los contratos petroleros, y esto es lo que algunos analistas están comentando sobre el tema. La moneda pasó de anotar una mejora ligera a sufrir pérdidas en solo horas después del resultado en las urnas, cuando López Obrador buscó mostrar garantías de estabilidad económica, pero al mismo tiempo menciona la posibilidad de revisar estos contratos petroleros, factor que despertó el nerviosismo. También se dice largo periodo de transición de 5 meses hasta que el presidente electo jure su cargo el 1 de diciembre, podría ser una fuente de volatilidad. Opinaba Goldman Sachs al respecto. Esto lo decía en un reporte del viernes antes de saber el resultado, pero anticipándose a la idea de que López Obrador ganara. La diferencia en porcentaje con el segundo lugar
era enorme, prácticamente del doble, ¿no? Aquí en México decían, sería un caso histórico si no ganara López Obrador, porque pues sería la primera vez que en unas encuestas con tanta diferencia el puntero no resultara ganador. También por acá, y yo creo que el repunte del peso en el momento donde se anuncia el triunfo de López Obrador tiene más que ver con la reacción de los principales partidos opositores, ahora de López Obrador, el PRI que estaba gobernando y el PAN que había gobernado y había perdido la presidencia hace 6 años, porque rápidamente salieron a reconocer la victoria de López Obrador antes de que tuviera que publicarse el conteo previo. Con las puras encuestas de salida de las urnas, ya estaban viendo que los números no les alcanzaban y rápidamente salieron a felicitar a López Obrador y a decir, bueno, pues por el bien de México, compadre, que te vaya bien, no nos vayas a cargar, ¿no? También por acá sobre este tema, la consultora Eurasia dice: México fue gobernado por una élite tecnócrata de centro derecha desde 1982, en la época de López Portillo, y esta era termina ahora. Los inversionistas deben de prepararse para enfrentarse a un país donde las decisiones van a estar más politizadas y las soluciones de mercado serán menos atractivas para la nueva administración. Esto es lo que dice la consultora esta política Eurasia. También Capital Economics dice al respecto, la firma de análisis pues decía, en las próximas semanas vamos a estar preparándonos, esperando los indicios del tamaño y la naturaleza, y este es un punto importante, de cualquier estímulo fiscal, de los muchos que ha prometido Andrés Manuel López Obrador, y de las señales de las decisiones que tomará en política energética, que parecen serán más intervencionistas. Un estímulo fiscal grande haría de alguna manera aumentar los retornos de la deuda, es decir, aumentaría el rendimiento de los bonos, precisamente por el tema, ¿no?, del endeudamiento que estaría implicando para el gobierno de México y la presión que estaría aplicando para las finanzas, que podría inclusive llegar a ponerle en riesgo la calificación crediticia a México. Esto es parte del panorama que se viene por delante, dice Capital Economics, y en general, bueno, pues todas las monedas latinoaméricas siguen presionadas en el corto plazo por factores locales, pero también por los aspectos como la escalada del dólar ante la perspectiva de los aumentos de tasas de interés que tendría que estar haciendo en este periodo de normalización de las tasas de Estados Unidos, que podría todavía verse más presionado por la combinación de un estímulo fiscal que está dando Donald Trump a su país en un momento donde está pues más que pleno empleo, y por el otro lado por la guerra comercial que está desatando con todos los contrapartes y que precisamente pues lo que hace es encarecerle los costos a los americanos, ¿no? Y esto acelera la presión sobre la Reserva Federal para subir las tasas de interés. Pasando a otra información, cuando ya son, no es cierto, bueno, son corte comercial, 9 de la mañana con 26 minutos, después de estos puntos que eran los fundamentales, no macroeconómicos, pero sí fundamentales que le dieron rostro a este arranque de semana, vamos a un corte comercial de regreso con los datos de PMI que se estuvieron publicando y otros datos que estuvieron saliendo en esta mañana del día de hoy. Regresamos. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas? Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha.
9 de la mañana con 27 minutos, 9 con 27 hora de Nueva York. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Y bueno, pues le decía yo, el crecimiento de la actividad manufacturera en la eurozona se ralentizó a un mínimo de 18 meses en junio, cediendo terreno por sexto mes consecutivo en plena preocupación por las barreras comerciales y el impacto en la economía. Según publicaba el sondeo de Markit este lunes, el PMI manufacturero definitivo para el mes de junio se situó en 54.9, un mínimo de 18 meses con respecto al 55.5 de mayo y levemente por debajo de la lectura adelantada, aunque todavía muy por encima del 50 que separa al crecimiento de la contracción. El índice de la producción descendió a 54.2 desde el 54.8 en mayo, lo que es el menor nivel desde noviembre del 2016 para este PMI manufacturero en lo que es el eurozona. El sector manufacturero señaló su expansión más débil de los últimos año y medio en junio, y el mayor riesgo claramente es que se produzca una nueva disminución del crecimiento de la producción en los próximos meses, opinaba Chris Williamson, economista en jefe de Markit. La encuesta reveló la creciente preocupación de las empresas en relación con el impacto de los aranceles y las guerras comerciales, lo que sugiere que las empresas se preparan para la posibilidad de nuevos declines en las exportaciones, y las expectativas para la producción futura se vieron deterioradas a un mínimo que no se veía desde noviembre del 2015, dice Chris Williamson de Markit el día de hoy. Y sobre este mismo tema en China, bueno, pues al PMI manufacturero, que quedó ligeramente por debajo de lo esperado, le echan parte de la culpa de esta caída de más del 2%, de 2,5% que tuvieron en China. Resulta ser que el crecimiento del sector manufacturero se moderó en junio después de que las empresas se enfrentaran a un aumento de los costes de insumos y al declive de los pedidos de exportación en medio de una disputa comercial con Estados Unidos, dice este lunes la encuesta privada. El índice de gestores de compra publicado por Kenshi Media y Markit para el sector manufacturero bajó a 51 en junio desde el 51.1 de mayo, coincidiendo con el pronóstico de los economistas. El índice de gestores de compra se mantuvo por encima, sin embargo, de 50, que es el umbral entre contracción y expansión. El subíndice de producción subió a 52.1 en junio, el máximo de 4 meses, aunque el crecimiento de los nuevos pedidos, se desaceleró y las empresas optaron por vender los inventarios existentes en lugar de reabastecerse. Los datos mostraron que los nuevos pedidos de exportación se contrajeron por tercer mes consecutivo en su mayor cantidad en los últimos 2 años, aunque no hubo una caída significativa con respecto a al par de meses anteriores. China está pues obviamente bajo fuerte tensión comercial con Estados Unidos, su mayor mercado de exportación, lo que aviva la incertidumbre para este sector manufacturero en un momento donde la demanda interna parece también estarse enfriando. Y el PMI oficial manufacturero publicado el sábado también habría mostrado una desaceleración del crecimiento en el sector fabril en junio, con una caída a 51.5, cuando en mayo habría registrado el 51.9 y apenas salió una décima por debajo de lo que el mercado estaba esperando. En otra información más o menos sobre el mismo tema, nos regresamos a Europa, donde la economía de Suiza continuó su fuerte crecimiento en junio. Dice el último índice de gestores de compra, el PMI para Suiza cayó en 0.8 desde mayo, pero se mantiene en 61.6, muy por encima del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción. Cabe destacar que el componente de precio de compra se situó en 71.7, cerca del máximo histórico, lo que sugiere que las empresas de Suiza han recuperado el poder de la fijación de sus precios, señal de una buena demanda de sus productos. Y en otra información, la confianza de las empresas en Japón descendió más de lo esperado en el segundo trimestre, a medida que se intensificaron las tensiones comerciales mundiales, de acuerdo con el indicador de grandes fábricas del Tankan publicado por el Banco de Japón. Este índice Tankan para los grandes fabricantes descendió en 3 puntos en el segundo trimestre a 21 en comparación con el pronóstico promedio de 22 que tenía el mercado. Las lecturas más altas suelen sugerir un crecimiento económico más robusto, y la lectura de los titulares de los sentimientos en todas las industrias y en todas las empresas también descendió en un punto a 16, dicen. La encuesta trimestral producida por el Banco de Japón se convierte en índices que oscilan entre menos 100 y más 100 al restar las empresas que reportan malas condiciones de negocios versus los que informan buenas posiciones. El Banco de Japón depende en gran medida del índice de
Tancan, gracias a la alta tasa de respuesta de las encuestas de más del 99% para las 10,000 empresas encuestadas. Los grandes fabricantes pues han señalado una tasa de cambio de 107.26 por dólar para la segunda mitad de este 2018 en comparación con las expectativas de los 109.68 para el periodo en el trimestre anterior, sugiriendo poca expectativa de que la fortaleza impulsada por el estado de refugio del yen dure, disminuyendo cualquier tipo de movimiento en el corto plazo. Para la última lectura de la capacidad de producción en las grandes empresas manufactureras, se vio un descenso de -4 a -6, es decir, se está complicando aún más las cosas, sugiriendo que la demanda continuando superando la capacidad de las empresas. Esto es algo interesante, es algo bueno. Un índice para los precios de producción también subió de 4 a 5, un nuevo récord para la tendencia dentro de la administración de Shinzo Abe, indicando que las empresas aún están dispuestas a subir los precios en lo que podría convertirse en una ventaja para el Banco de Japón, que está luchando por combatir la deflación. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. O bueno, regresar la inflación al objetivo del 2% que tiene dicho el banco. Así las cosas el día de hoy. Bueno, continuando con más información sobre este tema. Vámonos con el tema del desempleo en la eurozona. Fíjese usted que el número de personas sin trabajo en este momento en la eurozona cayó fuertemente en mayo, una señal de que la desaceleración del crecimiento económico en el primer trimestre no ha logrado descarrilar la recuperación del área de la moneda única. La Agencia de Estadísticas de la Unión Europea señaló este lunes que el número de desempleados en los 19 países que utilizan al euro bajó en 125,000 desde abril, dejando el sin cambios para la tasa de desempleo en el 8.4%. Sin embargo, Eurostat recortó la estimación de la tasa de desempleo en abril del 8.5% y la nueva cifra es la más baja desde el último mes del 2008. La disminución continua en las tasas de desempleo serán una buena noticia para los responsables del Banco Central Europeo, que han depositado sus esperanzas en el aumento de los salarios para asegurar que la inflación regrese al objetivo de el banco de pegado pero por debajo del 2%. Las menores tasas de desempleo generalmente se traducen en aumentos salariales más rápidos, aunque como en Estados Unidos y en la mayoría de las economías avanzadas, la famosa curva de Phillips no ha estado funcionando en los últimos años. Los funcionarios del Banco Central Europeo piensan que esto se debe a que hay mucha holgura todavía en el mercado laboral, que no ha hecho todavía presionar, ¿no?, la demanda de los empleados por parte de las contratantes. La tasa de desempleo de la eurozona sigue por encima de su equivalente en Estados Unidos, que se situó en el 3.8% en mayo, y algunos miembros de y sigue bastante por arriba, y algunos miembros de la eurozona como Alemania pues coinciden en este tema, pero muchos países del sur de Europa continúan experimentando tasas de desempleo que son muy altas, como por ejemplo Grecia, que tiene una tasa de desempleo del 20%, España con un desempleo por encima del 15%, y el problema se agudiza aún más para el sector juvenil, con aproximadamente un tercio de, por ejemplo, los italianos y españoles menores de 25 años sin encontrar trabajo. Esto ha ayudado a alimentar el surgimiento de partidos populistas, antisistémicos, ahí en Italia, por ejemplo, como en otros lugares. Y vámonos a un corte comercial, y en el siguiente bloque de punto 9, el esfuerzo de la administración de Donald Trump para tratar de castigar a Irán y hacerle entrar por el aro, pues está poniendo en peligro precisamente las elecciones que tiene de mediado periodo le llaman, las de noviembre del 2018. Verá qué historia le tengo de regreso del corte comercial. No se me vaya, está en punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los triángulos, las banderas, los banderines y todo el grupo de formaciones de análisis técnico tradicional fueron desarrolladas a partir de los mercados accionarios y dependen grandemente del indicador de volumen para validarse. ¿Cómo operarlos en un entorno sin volumen como es el mercado de divisas?
Descubra los secretos detrás de una exitosa operativa de figuras técnicas con el curso de figuras técnicas disponible en www.educacionfinanciable.com y haga de las figuras técnicas sus aliados en la operación. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. 9 de la mañana con 37 minutos, 9 con 37 hora de Nueva York. Seguimos con más aquí en vivo y en directo a través de Radio Forex Hispana. Y continuando con más información de esta mañana del día de hoy, pues resulta ser que, déjenme ver que creo que no me estoy viendo. Resulta ser que el esfuerzo de la administración de Donald Trump para castigar a Irán al reducir rápidamente sus exportaciones energéticas está socavando su objetivo de evitar que los precios del petróleo suban antes de las elecciones de mediado periodo. Esta política ahora amenaza con dejar al mundo con una escasez de petróleo crudo y privar a los estadounidenses de alivio del precio de la gasolina que normalmente suelen recibir en el otoño. Incluso puede dejar que los conductores paguen más en las estaciones de servicio en este otoño, justo cuando se preparan para emitir sus votos en las elecciones que podrían, entonces, enojados, otorgarle la victoria a los demócratas y con esto el control de la Cámara. El presidente Donald Trump pareció salirse con la suya hace poco más de una semana, cuando las 2 docenas de países productores de petróleo acordaron bombear más crudo para controlar los crecientes precios del mismo, preocupados por el hecho de que las sanciones de Trump a las exportaciones petroleras iraníes causaran dolor a los americanos, a la hora de pagar la gasolina, por ejemplo. La administración de Donald Trump cabildeó con Arabia Saudí para el alza de la producción, pero pocos días después de que la OPEP anunciara su decisión, el Departamento del Estado elevó los precios del petróleo, anunciando una política que amenazaba con aniquilar gran parte de las exportaciones de petróleo de Irán en los próximos meses, diciendo que a partir de noviembre tendrían que forzarse para dejar de hacer negocios con Irán, aquellos que están haciéndolo todavía. Y bueno, con esto, para este sábado, Donald Trump estaba tuiteando que había pedido al rey de Arabia Saudí que aumentara la producción en hasta 2 millones de barriles por día, el doble de lo que acordaron los sauditas y sus aliados la semana anterior. Acabo de hablar, decía Donald Trump el 30 de junio, acabo de hablar con el rey Salmán de Arabia Saudí y le expliqué que debido a la confusión y disfunción en Irán y Venezuela, era necesario que Arabia Saudí aumentara la producción de petróleo tal vez hasta los 2 millones de barriles para compensar la diferencia, precios en lo alto, decía Donald Trump, y él ha estado de acuerdo, decía en su Twitter. Y bueno, la Casa Blanca retiró este reclamo de Trump en Twitter, en el que el rey Salman bin Abdullah había aceptado su pedido, o esta declaración, ¿no?, donde decía que el príncipe de Arabia Saudí había aceptado su pedido, y los analistas dudan que los saudíes puedan siquiera cumplir con tal demanda. Para complicar más las cosas, la administración de Donald Trump ha impuesto un plazo a los compradores de petróleo para que corten sus operaciones con Irán justo el 4 de noviembre, antes del 4 de noviembre, es decir, 2 días antes de que se den las votaciones allá en Estados Unidos de mediado periodo. Y sin duda aún no está claro en qué medida los mayores precios de la gasolina dañarían a los republicanos en las urnas, o si los votantes conectarán las políticas de Donald Trump con los costos de la gasolina. Sin embargo, la amenaza de los elevados precios del combustible se producen cuando la guerra comercial de Estados Unidos con sus principales socios comerciales está corriendo el peligro de presionar los precios del consumidor hacia el alza y dañar la visión de una economía que están teniendo parte de los estadounidenses. Así las cosas sobre este tema. Y sobre el tema del crudo, fíjese usted, dice en el día de hoy, los precios del petróleo iniciaron el segundo semestre del año a la baja en medio de la fortaleza del dólar a nivel mundial, y el aumento en los suministros de Arabia Saudí y Rusia subían, mientras que el crecimiento económico se desaceleraba en Asia en medio de una disputa comercial con Estados Unidos. El contrato Brent de referencia en Europa para entrega en septiembre bajó 0.82%,
decían el día de hoy. De hecho, ahorita ya está cayendo 1.40% y el West Texas Intermediate 0.50%. Los precios del petróleo habían subido fuertemente la semana pasada cuando el contrato de crudo tocó su máximo nivel en 3 años y alcanzó los 74,46. Actualmente está en 73,73. Resulta ser, sobre este tema, que una serie de anuncios de Estados Unidos durante la semana pasada pues fueron los que inquietaron al mercado, como le había explicado, ¿no? Con el tema del aumento. Los principales centros económicos de Asia, China, Japón y Corea del Sur reportaron una desaceleración también en las órdenes de exportación en junio, en medio de las crecientes disputas comerciales con Estados Unidos, y todo esto, junto con las inminentes sanciones de Estados Unidos contra Irán, pues no hacen más que contribuir a un esperado ajuste, dicen el día de hoy. Bueno, pues así las cosas en esta mañana del día de hoy. Continuando con más información, fíjese usted que en el tema político, y ya con esto nos vamos a ir por el día de hoy para que pueda estar listo para ver el partido. Le quedan unos cuantos minutos ya para empezar el México-Brasil. Los asesores de la primer ministra británica Theresa May han presentado una nueva propuesta para gestionar las aduanas con la Unión Europea después del Brexit, mientras los parlamentarios de su partido discuten antes de una decisiva reunión que tendrán los principales ministros, le decía, en Chequers este viernes. A falta de menos de 9 meses para que el país abandone la Unión Europea, hay poca claridad sobre cómo funcionará el comercio, mientras Theresa May sigue buscando un plan aduanero que logre el consenso dentro de su dividido partido conservador. May, que lidera un gobierno minoritario y que depende del apoyo de un pequeño partido del norte de Irlanda, ha descartado permanecer en la Unión Aduanera, que agrupa a sus miembros en el área libre de impuestos, donde hay un arancel de importación común para los productos fuera de la Unión Europea. Hasta ahora, los asesores de May han encontrado 2 opciones, ninguna de las cuales está con un apoyo total en su partido, mientras los negociadores de la Unión Europea esperan que la propuesta demorada, ¿no?, de Londres, el white paper famoso, se publique. Por lo pronto, la BBC de Londres informó que altos cargos británicos han presentado un tercer modelo, aunque por el momento se desconocen los detalles del mismo y la oficina de May no ha querido hacer comentarios al respecto. May va a reunir a sus ministros divididos en la residencia de campo Chequers que tiene este viernes para un día de trabajo destinado a acordar el contenido del white paper, de esta hoja de ruta con las políticas a seguir en materia del Brexit. Bruselas ha rechazado ya por anticipado los 2 proyectos planteados con anticipación, y los 2 únicos que ha presentado Londres hasta el momento. En virtud de esto, el Reino Unido pues estaría presentando una propuesta que tuviera que ser moderada, por ejemplo, en lo complicado de hacer las recaudaciones arancelarias a nombre de la Unión Europea, funcionar como un agente aduanero de la Unión Europea y con esto evitar la frontera entre las Irlandas, o la otra tentativa de implementar un plan basado en tecnología para este medio, algo que pues ya también Boris Johnson había dicho. Esto es a todas luces complicadísimo y prácticamente imposible de aplicar. Así que bueno, vamos a ver en qué quedan las cosas por lo pronto, así en esta mañana del día de hoy. Y con eso terminamos este programa. Gracias por la compañía. Yo lo espero por aquí el día de mañana.